Mientras el mundo observa con atención las mesas de negociación, la guerra en Ucrania continúa lejos de terminar y nos estamos acercando al cuarto aniversario. Con la cifra de soldados activos rondando los 700.000, Rusia apuesta por un alistamiento combinado, incentivos económicos, presión, movilización extranjera, y exploramos a continuación cómo Moscú mantiene operativo su ejército en un conflicto que, como decimos, se acerca ya a los 4 años. Estefanía Muniz. Aunque la guerra de Ucrania en el terreno parezca que ha pasado a un segundo plano por las conversaciones de paz de los equipos negociadores, lo cierto es que el conflicto continúa en las calles. La crudeza del invierno no perdona y los soldados de cada bando tampoco. El 24 de febrero se cumplen 4 años de guerra y tanto Rusia como Ucrania intentan reponer sus fuerzas para enviar nuevas tropas al campo de batalla y así evitar la inmovilización popular. Miramos aquellas maniobras que está realizando Moscú para conseguir más brazo militar. Cada soldado inmerso en el campo de batalla tiene sus razones para estar allí. Lo único que tienen que hacer es firmar un contrato para luchar en Kiev. A cambio, se les ofrece una mejora salarial, entre otras cuestiones que vamos a analizar. De ello habló el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en su conferencia de prensa anual el mes pasado. Según el mandatario, 700.000 rusos combaten en Kiev. Curiosamente, es la misma cifra que dio en 2024 y algo inferior fue en 2023, de 617.000 soldados. Son datos del gobierno ruso, el mismo gobierno que oculta la cifra de bajas militares debido a que la transparencia del ejecutivo es algo opaca, pero gracias a las recopilaciones que ha realizado el sitio web independiente de noticias ruso Mediazona junto con la BBC, más de 160.000 soldados han fallecido, más de 550 personas eran extranjeras y más de 24 países. A diferencia de Ucrania, Rusia no desplegó la ley marcial ni abogó por una movilización nacional. Putin ha enviado a ordenar un reclutamiento masivo en Rusia. Sin embargo, en septiembre de 2022 sí se decretó una movilización parcial de 300.000 hombres que provocó la huida de decenas de miles de personas al extranjero y se detuvo una vez alcanzado el objetivo. Ese mismo decreto convirtió los contratos militares en prácticamente indefinidos y limitó la posibilidad de abandonar el servicio obligatorio. Desde entonces, Moscú ha apostado sobre todo por el alistamiento voluntario, con cifras oficiales que hablan de más de 400.000 contratos firmados al año. Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y CADE. Putin sigue con su estrategia de seguir avanzando militarmente, seguir generando caos ya no solamente en Kiev, sino también en otras partes de Ucrania y tratando de generar, digamos, el mayor daños posibles. ¿Y cómo convencen a aquellos que se alistan en el ejército? Con jugosos salarios, aunque varía en función de las autoridades regionales. En la región de Khanty-Mansi, en el centro de Rusia, por ejemplo, un recluta recibe unos $50.000 en diversos pagos. Esto supone más del doble del ingreso anual de media en la región, donde los salarios mensuales en los primeros 10 meses de 2025 superaban los $1.600. También se contemplan medidas como las exenciones fiscales, alivio de deuda y otros beneficios. A pesar de las afirmaciones del Kremlin de que depende del alistamiento voluntario, los informes de los grupos de derechos humanos dicen que los reclutas a menudo son obligados por sus superiores a firmar contratos que los envían a la batalla y suelen ser hombres de entre 18 y 30 años que realizan el servicio militar obligatorio y están exentos supuestamente de ser enviados a la guerra. El reclutamiento también se extiende a los presos y a quienes se encuentran en centros de detención preventiva, una práctica liderada al principio de la guerra por el difunto jefe mercenario Yevgeny Prigozhin y adoptada por el Ministerio de Defensa. Las leyes ahora permiten el reclutamiento tanto de convictos como de sospechosos en causas penales. Como decimos, para los asalariados promedio en Rusia es un gran sueldo. Para los delincuentes que buscan escapar de las duras condiciones y el abuso en prisión es una oportunidad de libertad. Pero Moscú no solo se ha fijado en su ciudadanía local, atendiendo a aquellos que llegan a Rusia procedentes de otros países. En noviembre, Putin decretó que el servicio militar era obligatorio para ciertos extranjeros que buscaban la residencia permanente. Los extranjeros son un objetivo. De hecho, se aprobaron leyes para acelerar la consecución de la ciudadanía rusa. Además, presionan a estos para que presten el servicio militar, algo que ya alertó el propio presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
Tras firmar un tratado de defensa mutua con Moscú en 2024, Corea del Norte enviaba miles de soldados para ayudar a Rusia a defender su región de Kursk de una incursión ucraniana, pero en muchos países el reclutamiento no es del todo limpio. Los extranjeros engañados para luchar son especialmente vulnerables porque no hablan ruso, no tienen experiencia militar y los comandantes militares los consideran prescindibles. Multitud de países como India, Nepal, Bangladesh, Kenia, Sudáfrica e Irak se quejan de haber sido engañados para alistarse en el combate por reclutadores que les prometían trabajo. También en Cuba se han producido 17 detenciones de una red de tráfico de personas. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Algo debe estar pasando en el lado ruso, que ya dábamos por hecho que se había recompuesto de manera completa cuando ha tenido que pedir ayuda a los norcoreanos que se ha sabido que tienen una misión, que es que no pueden volver si no es en un camión coreano, es decir, o vuelven en un ataúd o vuelven cuando se retiren las tropas. Por lo tanto, la situación parece como mandar kamikazes, ¿no?, al campo de batalla. Según la agencia ucraniana del Centro de Coordinación para el Tratamiento de Prisioneros, más de 18.000 extranjeros han combatido o están combatiendo en el bando ruso. Casi 3.400 de ellos han muerto y 110 ciudadanos de alrededor de 40 países están retenidos en Ucrania como prisioneros de guerra. Esa cifra sería solo una proporción de los aproximadamente 700.000 soldados que el presidente Putin ha dicho que está luchando por Rusia en Ucrania. En conclusión, soldados rusos y foráneos se encuentran en el frente por razones que van desde el deber, la dote económica o la presión legal.